¿no? Y nos está ayudando a crecer y a formar nuevo conocimiento. También agradezco a Ricardo Reynoso, el jefe de cirugía de nuestro hospital, que también sin él no estaríamos aquí. Gracias por la invitación a ambos, a todos los participantes, espero que podamos aprender juntos. Y obviamente si hay alguna duda, con todo gusto. No puedo ver la pantalla como ya nos explicaban para ver cuando estén señalando o quieran participar, pero con gusto de si alguien quiere activar su micrófono y quiere participar, en ese momento podemos detener la presentación. Como ya me presentó Manuel desde México, soy el doctor Juan Carlos González Vázquez. Ahí está parte de mi crecer y formación profesional. Y bueno, desde México para Colombia, con un abrazo para todos y esperando que podamos disfrutar de esta clase el día de hoy. Si nadie tiene alguna pregunta o algún comentario, voy a iniciar. No tengo problemas de interés, o sea, puedo continuar con esta plática que se grabe y que espero quede para ayuda de todos nosotros en el canal de YouTube del grupo. Vamos a ver el contenido, va a ser los antecedentes históricos. Vamos a ver que la cirugía oncológica obviamente data desde hace más de 3000 años antes de Cristo hasta lo que actualmente nosotros hacemos, que hacemos cirugía de mínima invasión para tratar problemas oncológicos. Vamos a ver los principios de la cirugía oncológica. ¿Qué tipo de cirugía podemos hacer nosotros cuando nos afrontamos a un paciente con el diagnóstico de cáncer? Y también vamos a ver conceptos muy básicos de quimioterapia y radioterapia. Esta no es una plática para hablar sobre ello, pero sí quiero, sobre todo porque tenemos médicos en formación desde la universidad, así como médicos en formación en la residencia, que a veces no conocemos los conceptos básicos de lo que es la quimioterapia, adyuvante, neoadyuvante, concomitante, así como la radioterapia. Pero si no, de todos modos, en otra clase pudiéramos hablar más de esto. Como les mencionaba, este va a ser el contenido de la charla y espero podamos disfrutarla. Dentro de los antecedentes históricos, como ya les había mencionado, se reporta desde hace 3000 años antes de Cristo prácticas de lo que son los procedimientos quirúrgicos, así como el manejo de los tumores malignos. Ya se hace referencia de cómo tratarlos y cómo no tratarlos. Eso quiero que les quede muy claro. No todo el tumor maligno se va a tratar con cirugía. Actualmente, hoy en día, tenemos grandes avances en lo que es quimioterapia, terapia blanco o las mejorías en la radioterapia. Entonces, si hay mejorías, tenemos que saber cuándo es el papel adecuado para la cirugía y cuándo va a ser apoyado por la terapia trimodal en caso de la quimioterapia o la radioterapia. Ya se maneja en el papiro de Smith, que es la referencia para el tratamiento quirúrgico de estos tumores, es decir, cuándo se operar, cuándo no operar. Nos vamos muchos años después de Cristo, 1846, Morton y Warren inician la cirugía de oro. ¿Por qué? Porque Morton hace la primera disección mandibular, así como Warren ya con la presencia de la que es la anestesia. En la presencia de lo que es la anestesia, el poder dormir a un paciente que no tenga dolor para llevar a cabo la cirugía. Ya si hablamos de Bill Roth, en 1873 hace la primera laringectomía total, igual como tratamiento de un cáncer de laringe. Entonces, algo que quede muy claro y que a veces nos describían desde hace muchos años, que la cirugía es la forma más eficaz en el tratamiento de cáncer. Desafortunadamente, en muchos países como México o Latinoamérica, la mayoría del cáncer lo vamos a encontrar en una etapa avanzada. Entonces, no solamente va a ser la cirugía, vamos a hablar de terapia trimodal. Como William Halsted, que en 1882 nos reporta la primera mastectomía radical. Si conocemos la técnica de la mastectomía radical clásica, que incluía pectoral, mayor, menor. Entonces, actualmente hoy no lo hacemos, ¿no? Entonces, hoy actualmente hacemos una mastectomía radical modificada. Entonces, los avances desde hace más de 100 años a lo que actualmente hoy hacemos, cirugía conservadora, ganglio centinela, entonces ha cambiado mucho, ¿no? Pasamos por George Click, que nos hace igual, nos habla de la disección radical de cuello, clásica, igual con la resección del esternocleidomastoideo en 1906, o en 1909, que Kocher ya nos habla de lo que fue la técnica de la tiroidectomía desde 1887 aproximadamente, pero es muy relevante que en 1909 él recibe el primer Nobel de Medicina y es el primer cirujano en recibirlo. Creo que eso nos ayuda a nosotros como cirujanos formarnos y decir que se puede, ¿no? Aquí vamos a ver antecedentes históricos que impulsaron la cirugía oncológica. Muy breve, vemos que en 1929 ya hacemos una lobectomía, ¿no? O sea, 1920 una laringectomía, o sea, ¿cómo fue cambiando? En 1945 vemos que nos reporta el cáncer de próstata y la hormonodependencia, es decir, fármacos para tratar el cáncer, ¿no? Entonces, es bien importante que veamos que durante todas estas décadas de 1900, que ya es mucho más actual a lo que nosotros hemos vivido y lo que podemos conocer porque ya tiene una mejor experiencia porque se ha reportado,
es todo este tipo de neoplasias y toda la mejoría que ha habido con ellas. Obviamente hablamos de el avance de las ciencias laparoscópicas desde 1980, 85, desde que se describió la primera colecistectomía laparoscópica o la colectomía laparoscópica. Entonces, ha habido cambios tan importantes como llegar a la cirugía videoasistida en el 2001. Y lo que yo les mencionaba, que ya no es nuevo, la cirugía conservadora de mama en el 2002, ablación por radiofrecuencia para lesiones metastásicas en hígado o en pulmón. Entonces, ha habido grandes cambios para tratar los tumores malignos. No podemos hablar solamente de cáncer es igual a cirugía. Hoy en día podemos hablar de que podemos ofrecer diferentes terapias e incluso en cáncer de mama se está estudiando que podamos llegar al paciente en un momento no operarla porque la quimioterapia va a ser tan buena que la paciente no va a necesitar de una cirugía. Entonces, hay que estar al pendiente de esto y saber que diario hay innovaciones para cirugía oncológica. Aquí tengo esta frase de Theodor Billroth: la correcta decisión quirúrgica exige conocimientos profundos de la evolución natural del tumor y sus indicadores, incluyendo su potencial metastásico y patrón de diseminación, por la que la decisión, entre otras, debe equilibrar el beneficio con la morbilidad potencial. ¿Qué significa esto? El cirujano tiene que ser un hombre bien preparado, ¿no? Tanto conocimientos anatómicos, físicos, biología molecular, toda la biología y evolución natural de una enfermedad. El cirujano tiene que ser todo para poder él conocer desde la base quirúrgica qué le va a ofrecer a su paciente. Nosotros debemos saber si un tumor de tiroides, un tumor de mama, hacia dónde va su potencial metastásico y cuándo está indicada una disección radical de cuello en caso de ser tiroides, que sea profiláctica o indicada por ya evento metastásico, igual que en la cirugía de mama. Entonces, es bien importante que nosotros sepamos tomar la decisión de cuándo operar, cuándo no operar, y eso va a ser el éxito de nuestro procedimiento y el mejor éxito para el paciente. Obviamente hablamos de morbilidad porque antes todos los casos que, desde que vimos ahorita la línea cronológica, antes tenían mucha morbimortalidad. Todos los padecimientos que nosotros podemos reportar ahorita, que no tenemos complicaciones, que no tenemos morbilidad, antes tenían alta morbilidad. Entonces, la mayoría de los pacientes se complicaban o fallecían por las cirugías tan grandes que nosotros ofrecíamos. Como les mencionaba, el papel de la cirugía en el manejo del cáncer es tan importante, ¿no? Profiláctico. ¿Por qué profiláctico? Hay pacientes que van a tener mutaciones genéticas, hablamos de BRCA1, BRCA2, pacientes que va a estar indicado hacerles la cirugía antes de que se presente el cáncer. Entonces hay que tener en cuenta quienes tienen síndromes genéticos que nos va a predisponer a tener cáncer y en ellos vamos a actuar desde antes que se presente. En el diagnóstico, claro, antes de nosotros confirmar o decirle a alguien que tiene cáncer, tenemos que tener una biopsia confirmatoria, una histología o algún estudio de imagen que nos pueda confirmar que está presente. Hoy en día, algo que está muy marcado, que ya no necesita una biopsia, es el hepatocarcinoma. Con una resonancia magnética trifásica hacemos el diagnóstico, pero tenemos que dominar todas las técnicas quirúrgicas, mínima invasión, para conocer y nosotros hacer la biopsia en caso de que en nuestro centro donde nos encontremos no tengamos esta tomografía, esta resonancia o el PET-CT, ¿no? La extensión de la enfermedad. ¿Por qué la extensión? Necesitamos saber dónde es el patrón de diseminación más frecuente, cuáles son los niveles ganglionares que nos va a afectar de acuerdo a ese tumor. Regularmente el control del tumor primario y la enfermedad regional, eso significa saber en qué momento la cirugía va a ser curativa, perdón, cuándo va a ser paliativa, cuándo necesariamente solamente vamos a hacer un debulking, una detumorización. Entonces tenemos que saber cuándo podemos controlar el tumor primario con esa cirugía y cuándo no. En la reconstrucción de efectos quirúrgicos, sarcomas de extremidades inferiores o sarcomas de la cavidad torácica, pueden ser grandes efectos que requieran incluso de trasplante de otro órgano o de la ocupación de diferentes materiales protésicos. Y sobre todo el tratamiento de las complicaciones. Nuestras cirugías, por muy bien hechas que estén, pueden tener alguna complicación y esa la tenemos que saber nosotros, dominarla, así como también hacérsela saber al paciente. En México, yo soy egresado de Hospital de Oncología de siglo XXI, un centro de referencia para nuestro país. Entonces, aquí siempre el tratamiento es multidisciplinario. A la cabeza va el cirujano oncólogo y vemos un equipo de especialistas que nos ayudan, el oncólogo médico, el radiooncólogo, el médico internista, el departamento de nutrición clínica. El paciente regularmente con cáncer tiende a dejar de comer, a perder peso,
al no tener, tiene intolerancia a la vía oral. Entonces, para nosotros el departamento manejado por nutrición clínica es esencial en esto. El servicio de radiología que nos ayude tanto a la decisión o a la realización de estudios o a la toma de biopsias también, ¿por qué no? Así como la interpretación de ellos. Y el servicio de patología. Creo que un equipo multidisciplinario sin un buen patólogo no sería nada, porque el patólogo nos dice que sí y que no con el cáncer, desde el tamaño tumoral, los ganglios linfáticos, la invasión linfovascular. Entonces, todo esto es un tratamiento multidisciplinario. En México acostumbramos a tener nuestros comités en la que presentamos los casos y entre todos estos médicos que les menciono, tomamos la decisión mejor para el paciente. Si se opera, si no se opera, si primero pasa a quimioterapia, primero pasa a terapia, podemos ofrecer algo más. Entonces, antes de llevarlo a cirugía, tenga su valoración por el Departamento de Nutrición Clínica, por el de Medicina Interna. Entonces, es muy importante para este tratamiento multidisciplinario contar con toda la valoración de los expertos. Y lo que ya les manejaba, la terapia trimodal. Tres partes bien importantes, al menos yo menciono cada vez que un paciente entra conmigo a la consulta. El tratamiento del cáncer existen tres formas de tratamiento. La cirugía, que es la que mayor posibilidad de éxito nos puede brindar en el momento indicado y para el paciente indicado. También la quimioterapia y la radioterapia. Ninguna de las tres es más que otra, todas son un equipo en el éxito del paciente. Entonces, solamente hay que saber cuándo decidimos por una, cuándo vamos a iniciar con cirugía, cuándo vamos a iniciar con quimioterapia y cuándo por la radioterapia. Es indispensable que dentro del comité previo que les mencionaba decidamos esto. ¿Quién si primero cirugía, quién quimioterapia y quién radioterapia? A veces, muchas veces, el cirujano por creer que tiene el poder, opera, ¿no? Y a lo mejor no estaba indicado. O se va a quimio y no, los efectos secundarios ya no lo hacen llegar a la cirugía. Entonces, hay que saber indicarla bien. Como les mencionaba, para completar esto, la cirugía nos va a ayudar al diagnóstico, ¿no? Tenemos que tener un protocolo preoperatorio, va a incluir la biopsia, los estudios de imagen, marcadores tumorales y algo que está muy marcado desde 1950 es la tapificación, llevar al TNM para poder descifrar a través de una etapa clínica que en todos los centros oncológicos está marcada para poder decir también el tratamiento. ¿Cómo vamos a hacer la biopsia? La biopsia hay diferentes formas de poder obtenerla, ¿no? Para tener un diagnóstico histológico, ¿no? Y de acuerdo a eso, asegurar qué posibilidad de curación tiene el paciente con la cirugía, porque hoy en día ya está marcado, ¿no? Tenemos hasta pronóstico por el tipo de cáncer y la histología que tenga, ¿no? Lo primero que tenemos es hacer la biopsia por aspiración por aguja fina, lo que nosotros normalmente conocemos como VAP. Es una aspiración de células y fragmentos a través de una aguja. Obviamente, para esto tenemos que tener un buen citopatólogo. No en todos los centros oncológicos tenemos buenos citopatólogos que puedan ver en un análisis citológico de material pobre, porque es pequeño, puedan ver los datos sugestivos de malignidad. Muy frecuente utilizada para nódulo de tiroides, ya tenemos la clasificación de Bethesda o para cáncer de mama, que también lo podemos utilizar, muy utilizada. Secundariamente también tenemos la biopsia por aguja de corte o Trucut, es una pistola más grande, también representativo para neoplasias de mama. La pistola Magnum es la más conocida, los French de la aguja son más gruesos, entonces tenemos mayor seguridad de tomar un tejido más grueso y que nos vaya mejor. Entonces, es la indicada para hacer el diagnóstico, incluso para sarcomas, en caso de que así lo vayamos a hacer, biopsias guiadas por ultrasonido, tomografía, es la indicada para hacer mínimamente invasiva una biopsia correcta. Entonces, es la que más nos ayuda porque no necesita ser tan grande y no deja un defecto o algo más. La biopsia incisional, como tal, ya lo dice bien, es obtener una muestra del tejido de un tumor más grande, es decir, cuando el tumor a lo mejor no es resecable, pero necesitamos el diagnóstico para tener esa histología y poder, de acuerdo a esa histología, dar la quimioterapia, dar la radioterapia. Está indicado en tumores que no sean resecables y que necesitemos confirmar diagnóstico. Y la biopsia excisional es cuando podemos quitar el tumor completo, se sospecha de él, pero no tenemos márgenes. Ahorita más adelante vamos a ver en la presentación que a los tumores hay que hacerle un margen tridimensional. Entonces, si no tenemos un margen tridimensional, no lo podemos llamar una resección amplia, por así decirlo, ¿no? No es un tratamiento oncológico, sino solamente se queda en biopsia excisional
es para diagnóstico y posterior a esto tenemos que dar ese tratamiento oncológico con la cirugía que nosotros tengamos planeada. Los estudios de imagen, estos todos son de pacientes míos, una broncoscopía, una laringoscopía, una placa, una tomografía, un PET-CT, por favor, todo lo que esté a su alcance, todo, lo que ustedes consideren necesario encaminado al protocolo del paciente y de la sospecha oncológica, favor de solicitarlo. Nunca se necesita pedir un estudio de más, pero ninguno tampoco va a sobrar, ¿ok? Pero siempre encaminado, ¿no? Siempre traten de considerar eso, no gastar más al paciente de lo que se necesita, ¿no? Y buscamos un tumor tiroideo, ¿no? Probablemente un ultrasonido sea suficiente, más su BAF, y esperemos el reporte para llevarlo a cirugía. Probablemente si no tiene cadenas ganglionares, no necesitamos una tomografía, ¿no? Entonces, es bien importante que sean los necesarios y de acuerdo a la sospecha diagnóstica, por favor. Y los marcadores tumorales, eso es bien importante. Pasa mucho en la consulta con médicos en formación, ¿cuándo pedir los marcadores tumorales? ¿Cuándo sí, cuándo no? Van a ser proteínas que se producen por las células sanas y las células cancerosas del organismo. Se pueden encontrar en sangre, en orina y en tejido corporal. Pueden referirse a mutaciones o a cambios en el ADN del tumor y se le va a denominar biomarcador. Algunos tipos de cáncer son indispensables tener el marcador tumoral. Hablamos de cáncer de colon, el ACE es muy importante, ¿no? Si está muy elevado, podemos hablar ya de considerar un potencial metastásico, aunque nosotros en la tomografía o en la resonancia magnética no lo veamos. Igual que para el cáncer de recto, ¿no? Se encuentra, aunque no es significativo el ACE propiamente, pero si está elevado nos habla de probable actividad metastásica. Entonces, igual tenemos el CA19-9 para cáncer de páncreas. Entonces, CA125, tan importante para el cáncer de ovario. Entonces, ¿cuál va a ser la función de los marcadores? Va a guiar las decisiones del tratamiento. Como ya les mencionaba, si nosotros lo encontramos elevado sobre los límites normales, obviamente eso nos va a pensar en que el tumor probablemente sea voluminoso o que esté metastásico. Como les mencionaba, va a pronosticar o vigilar la recurrencia. Ya les hacía el ejemplo claro del ACE con el cáncer de colon. Comprobar el progreso del tratamiento. Muchos marcadores o biomarcadores van a tener una tendencia a la regresión cuando el tratamiento esté siendo efectivo, sobre todo con la quimioterapia. Y predecir la probabilidad de recuperación, obviamente lo que les mencionaba, el efecto del tratamiento. ¿Qué vamos a hablar de un marcador tumoral ideal? Porque a veces pueden ser inespecíficos, ¿no? La DHL puede elevar en múltiples asociaciones a tumores malignos, no puede ser específico para ninguno, la alfa-fetoproteína, ¿no? Entonces, ser específico para el tumor, ese sería nuestro marcador tumoral ideal. El nivel del marcador tumoral regularmente tiende a variar con el tamaño del tumor, es decir, entre más voluminoso, más grande, más extenso, mayor posibilidad de que el marcador tumoral va a estar elevado y que sea grande. El de elevarse con la presencia de micrometástasis, lo que les mencionaba. Y obviamente debe haber una diferencia entre los pacientes enfermos o individuos, o sea, nos tenemos un margen, un límite alto, ¿no? Y obviamente de fácil acceso, reproducible y seguro, ¿no? Para el paciente. Ya les mencionaba los más frecuentes utilizados, CA125 para cáncer de ovario, el ACE para el cáncer de colon, mama, pulmón, alfa-fetoproteína, tumor de células germinales, hepáticos, AP, el antígeno prostático para próstata, el antígeno prostático libre para diferenciar entre el cáncer y la hiperplasia de próstata. Entonces, y los receptores hormonales para el cáncer de mama. Entonces, es bien importante. No son indispensables, pero ya les mencioné para qué nos pueden ayudar y complementar en nuestro protocolo. El TNM, como ya les había mencionado, es indispensable tener una estadificación para nosotros, ¿no? En el proceso de determinar la actividad tumoral, si está localizada, si es una etapa temprana o ya hay enfermedad regional o se encuentra metastásica. También nos ayuda muchísimo porque un paciente puede no ser nuestro paciente siempre, puede incluso viajar, encontrarse fuera de su país y si él tiene una etapificación, si él conoce su diagnóstico de cáncer, qué etapa fue, eso nos puede ayudar a que pueda ser atendido también por diferentes médicos o en otras instancias o en otras instituciones, ¿no? Entonces,
es bien importante que en una nota de nosotros pueda existir el TNM, ¿no? No para todos, las neoplasias ginecológicas se marcan mucho por la FIGO, entonces va a ser indispensable para algunos tumores, sobre todo tumores sólidos, pero para todos también hay diferentes clasificaciones. Sabemos que hay muchos grupos o asociaciones que tienen sus diferentes eh, etapificaciones. También, por ejemplo, el cáncer de tiroides, ¿no? Vemos que marca edad, diferente, no todo es la T, la N, la M, ¿no? Pero entonces hay diferentes etapificaciones para diferente tipo de cáncer y también de acuerdo a qué órgano mundial la rija, ¿no? O qué organización sea la precedente o marque la tendencia para este tipo de cáncer. Eh, Como les mencionaba, desde 1950 se ha normado esta clasificación. La categoría T habla de descripción del tumor primario, así como va del que no hay presencia de tumor o que no se puede evaluar, que es la TX, hasta un T4, ¿no? Que el tumor es muy grande o que está ocupando otros órganos, que está adherido a otros órganos. Así igual la presencia de ganglios, desde no evaluables hasta un N1, N3, que habla de la extensión o los números de ganglios presentes. Así como las metástasis. Obviamente es más fácil de reportar como hay o no hay metástasis, M0 o M1, la existencia de metástasis a distancias. Ahí les pongo un ejemplo de lo que es el TNM del cáncer de mama, nada más como por ejemplo. Como les mencionaba, hay mucho, ya se ha podido asociar el TNM a todo, ¿no? Cuando va a llevar una C previa a la clasificación de T1, N2, M0, es que es clínico el diagnóstico. Lo hacemos por lo que nosotros vemos a partir de los estudios de extensión que tengamos. Cuando tenga una P antes de la TNM, va a ser patológico. Cuando tenga el YP, habla de que ese paciente tuvo tratamiento neoadyuvante. Y algunos marcan que también se le puede agregar la R, que es para cuando tenga la recurrencia. Nosotros tenemos un clínico de inicio y cuando tengamos la recurrencia lo vamos a marcar con una R al principio de la inscripción en el diagnóstico de nuestra nota. Aquí les muestro lo que es un reporte de histología, nos va a dar dónde está el tumor, cómo está el adenocarcinoma, el tamaño tumoral, entonces lo podemos clasificar de acuerdo a cuántos ganglios tenemos, si hay evidencia de metástasis ya con nuestro estudio previo que le hicimos en el protocolo, entonces para poder clasificar y etapificarlo. Los tipos de cirugía. Vamos a hablar de la cirugía, como les mencionaba. Nosotros como cirujanos oncólogos podemos ofrecer varias formas de tratamiento, ¿no? Podemos hablar de lo que es la cirugía radical, que trataremos de que sea el tratamiento quirúrgico definitivo, ¿no? Hacemos una buena tiroidectomía total por un nódulo clasificado como un T2 y probablemente no amerita más que solamente la hemitiroidectomía o la tiroidectomía en este caso, ¿no? Tener el reporte de histología que confirma que ahí se va a quedar la cirugía, ¿no? Una cirugía para reducción del volumen tumoral, un debulking es muy útil en tumores metastásicos o en tumores de gran volumen, podría ser el cáncer de ovario, pero que responden a la quimioterapia. Entonces, esos tipos de neoplasias que responden, que son quimiosensibles, se benefician de este tipo de cirugía, porque las podemos encontrar con obstrucción, con dolor, con formación de ascitis. Entonces, ellas se benefician de una detumorización y para posterior continuar con tratamiento. La resección curativa de enfermedad metastásica con intento curativo. Esta es bien importante porque aunque es una enfermedad metastásica, si ya hicimos una cirugía radical de primera intención y el único sitio de tumor, por ejemplo, un nódulo pulmonar metastásico que es resecable, que es para una probable cuña pulmonar o una metastectomía, y de ahí no hay enfermedad en otro sitio, esa la podemos intentar, ¿no? Entonces también podemos ofrecer en esa enfermedad metastásica con control del primario la resección de ese único nódulo pulmonar en este caso. Las emergencias oncológicas son varias también. El paciente llega por dolor, por obstrucción intestinal, por sangrado en cáncer de cabeza y cuello. Entonces, tenemos que saber atenderlas, tratarlas en beneficio de que es una urgencia o emergencia oncológica y que solamente el tratamiento puede ser paliativo. Lo que ya les mencionaba abajo, cirugía paliativa. Podemos hacer cirugía para mejorar el dolor, para mejorar una obstrucción, o cirugía para la reconstrucción y la rehabilitación cuando hacemos una amputación o una desarticulación, o incluso para una cirugía de mama, ¿no? Hacer una mastectomía radical para una mujer es difícil, ¿no? Entonces,
inmediatamente hacer la reconstrucción con colocación de implantes o preservadora de piel, ¿no? Si así lo desea también la paciente. Entonces, y todos nuestros pacientes tienen que tener una rehabilitación, llámese como se llame la cirugía que nosotros realizamos, o preservando los conceptos oncológicos, llevarlo a rehabilitación porque quedan con una probable secuela, ¿no? Entonces, es bien importante. En cáncer de laringe, obviamente, el órgano fonador, ¿no? A lo mejor una prótesis, ¿no? Si hacemos una laringectomía transversa, o sea, no lo sé, pero siempre tratar de buscar la reconstrucción y la rehabilitación, porque hay que acordarnos que nuestro paciente tiene que ser un ser funcional para continuar con su vida posterior a nuestra cirugía. Vemos algunos ejemplos. Una resección amplia, como les mencionaba, con márgenes, más disección radical de cuello, más rotación de colgajo. Tenemos todos los preceptos, ¿no? Una resección amplia, y había una enfermedad locorregional, por eso hacemos la disección radical de cuello, y en ese momento hacemos la reconstrucción. No podemos dejar con ese tumor tan amplio, con este paciente con carcinoma epidermoide, dejarlo descubierto, ¿no? Todo lo que es la cara lateral del cuello izquierdo. Entonces, inmediatamente la rotación de un colgajo. En este caso podemos hacerlo propiamente cirujano oncólogo si tienes la experiencia para hacerlo, si no nos podemos apoyar de más especialidades, ¿no? En el caso de cirugía plástica. Laringectomía total. Hoy en día, este paciente, la recuerdo bien, o sea, se operó, tuvo un cáncer, un T1 de laringe, tuvo tratamiento con radioterapia, como les mencionaba, en un T1 para un cáncer de laringe, con la radioterapia estás curado. Desafortunadamente, al año recurrió y tuvimos que hacer una laringectomía total. Entonces, saber cuándo es un tratamiento radical, cuándo le podemos ofrecer un tratamiento con otra ventaja como es la radioterapia y cuándo desafortunadamente por la recurrencia podemos que hacerle una laringectomía total. Un debulking, una detumorización, una paciente con 42 años con un cáncer de ovario, con un CA125 de 560 unidades de cilitro, hay que hacer la biopsia, hay que confirmar el diagnóstico y hay que detumorizar lo que podamos sin causar daño a órganos. Si la actividad metastásica está pegada a los órganos intestinales, no hay necesidad de resecarlos. Hacemos la biopsia, cerramos lo que podamos quitar de mayor cantidad tumoral y ese paciente va a quimioterapia para después pasar a una cirugía de citorreducción. Entonces, tenemos que saber muy bien la biología molecular de cada uno de nuestros casos para que poder ofrecerle ese tratamiento, ¿no? Alguno pensaría que cuando no tenemos la experiencia que un tumor metastásico de ovario a nivel de pared abdominal, cavidad abdominal, ya es una etapa avanzada que le puede ir mal a la paciente. Probablemente tenga un pronóstico no tan bueno, pero no quiere decir que no se beneficie de recibir quimioterapia e incluso una nueva cirugía. Entonces hay que saber de toda la patología. Lo que les mencionaba, esta paciente tuvo un cáncer de endometrio, si no mal recuerdo. Ese fue un femenino también de 48 años. Y el único sitio tumoral donde creció el trombo tumoral, porque fue un trombo tumoral, fue en las ilíacas, en la vena ilíaca y se fue a la vena cava inferior, vena cava superior y llegó el trombo a la aurícula. La paciente se operó de esa una trombectomía. Fue un equipo multidisciplinario en la parte del cirujano oncólogo, cirujano cardiovascular y cardiotorácico. Hicimos un triple abordaje. Entonces, esta paciente afortunadamente sobrevivió a la cirugía y posteriormente tuvo una recuperación tardía, pero adecuadamente y sin evidencia de actividad maligna en el resto del organismo. Las urgencias oncológicas, sobre todo, pasan en tumores de la cavidad abdominal, puede haber una perforación, una obstrucción intestinal. Si el paciente se puede resecar y se puede quitar el tumor, lo hacemos. Si no, no necesariamente, solamente podemos sacar un estoma. En caso que lo podamos hacer una anastomosis, también lo pudiéramos hacer. Entonces, hay que validarnos de cuáles son las urgencias oncológicas. En cirugía oncológica serían las más frecuentes, ¿no? En cabeza y cuello, un sangrado, ¿no? Por un tumor, ya vimos el del epidermoide que puede llegar sangrando o perforando la yugular o incluso la carótida. Entonces, esas son urgencias oncológicas para el servicio de cabeza y cuello, en el servicio de tumores del tracto gastrointestinal, sobre todo la obstrucción o la perforación. Entonces, y no olvidarnos que como paciente oncológico hay otras urgencias también, ¿no? Entonces, hay sistémicas que también nos causan molestia. Entonces, para que estemos pendientes de todas estas. Y ofrecer siempre y cuando pueda
un buen tratamiento y si lo podemos restituir en el mismo evento quirúrgico, hacerlo, ¿no? Como les mencionaba, la cirugía primaria va a ser el tratamiento quirúrgico local y regional, ¿no? Saber si hacemos una hemicolectomía o una colectomía subtotal que va con el margen adecuado para un cáncer de colon, así como también con la disección linfática adecuada. Porque todo esto va a tener un impacto significativo en la morbilidad, mortalidad y pronóstico. Por eso es muy importante como residentes de cirugía general en formación, estudiantes en formación, que sepan que toda la cirugía tiene un principio oncológico. Entonces, si le vamos a ofrecer una buena cirugía al paciente que sea hecha por el cirujano experto, con bajo las tendencias y principios oncológicos, para que le pueda ir mejor al paciente. Una mala cirugía o una cirugía con una complicación posterior a esta puede ser del deterioro del paciente o una mala evolución que puede incluir, incluso terminar en la muerte del paciente. Entonces, saber esto es importante. Cuándo la cirugía va a ser primaria, pero se va a beneficiar de un tratamiento neoadyuvante para mejorar del control y de la enfermedad metastásica. La resecabilidad es algo bien importante. Es algo eso creo que durante mi formación lo que más nos preguntaban a nosotros, ¿cuándo un tumor es resecable y cuándo es operable? Entonces tenemos que saber que cuando el tumor se puede resecar completo, con márgenes tridimensionales, ¿ok? Que ese tumor va a ser resecable. Cuando el tumor va a ser resecable, cuando por su extensión, tamaño, o porque no podemos dejar un margen aceptable, ahí ese paciente puede ser creado un sarcoma torácico. Se incluye corazón, ¿no? Esófago, aorta. Realmente ese paciente es irresecable, que no se beneficia de una cirugía. Entonces, hay que saber elegir al paciente, ¿no? Considerar cuándo es resecable, porque de ahí es el principio. Un tumor de páncreas nos pasa muy frecuentemente. Recordemos que el cáncer de páncreas en el 80% va a estar con una invasión probablemente a la mesentérica, a la vena porta, pero considerar la resecabilidad, porque de por sí es una cirugía grande y que nosotros intentemos y al final por quitar ese paciente sangró 3.000 mililitros, 4.000 y el paciente fallece por complicaciones de una cirugía mal elegida, entonces ahí es cuando nosotros tenemos ese comité de los profesionales para decir cuándo es resecable ese paciente. Entonces, es un principio básico que todo cirujano debería saber, incluso para no cirugías oncológicas, cuándo pueden quitarlo y cuándo no. Y la operabilidad, cuando el riesgo por, por las comorbilidades asociadas a ese paciente no lo puedes operar en este momento. Es decir, el paciente se acaba de infartar hace 3 días, ¿no? El paciente tiene una enfermedad hematológica que si lo metes a operar va a sangrar. Que el paciente esté en una etapa terminal porque tiene un deterioro clínico importante, algo que nosotros conocemos como ECOG 4, la funcionalidad del paciente. Es decir, un paciente que no sea capaz de moverse por sí mismo, que no pueda caminar por sí mismo, que se basa de otro para realizar más del 70% de sus actividades. Ese paciente no hay necesidad de operarlo porque probablemente su pronóstico esté marcado por todas las comorbilidades o por el deterioro que ha causado esa neoplasia. Entonces, la operabilidad también la tenemos que decidir nosotros. O decimos, lo operamos, pero el paciente se complica, fallece o sale mal de la cirugía y tarda mucho en beneficiarse de alguna terapia agregada, es decir, la quimioterapia, la radioterapia. Entonces, el beneficio de esa cirugía no se va a ver porque no llegó el paciente a recibir la quimioterapia o la radioterapia. Los márgenes, es bien importante, ¿no? Si se dan cuenta, aquí son dos lesiones en miembro pélvico, una fue una desarticulación, un sarcoma de células gigantes, y en la otra es una lesión probable de un carcinoma epidermoide en el tercio inferior de la pierna. En un sarcoma agresivo, el tratamiento para la primera imagen de la izquierda fue la desarticulación. Para la otra probablemente sea una resección amplia. Entonces, los márgenes son tan importantes porque obviamente, como les dije, son tridimensionales, tratando de que el margen R0 es sin evidencia de tumor macroscópico y microscópico evidente, el R1 como microscópico y el R2 es que dejaste márgenes con tumor. Entonces, nosotros como cirujanos tenemos que poner eso en la nota, ¿no? Y si el margen R0 lo vas a dar con una desarticulación, una amputación, una hemipelvectomía, una mandibulectomía, o sea, es por eso son los márgenes, porque el beneficio de que ese paciente se cure teniendo un margen R0 le puede ir mejor a que si nosotros dejamos tumor, porque ese tumor va a recurrir.
Entonces, ¿qué beneficio de hacerle una mandibulectomía si tiene margen positivo en la piel, en los órganos vasculares, en las estructuras vasculares o en los tejidos blandos? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Que nosotros dejemos un margen R0 porque sí marca el pronóstico y la posibilidad de recurrencia si tú no lo dejas adecuadamente. Dentro de esto vamos a presentar los principios quirúrgicos. Estos datan de hace muchos años, no es algo nuevo o que se haya validado actualmente un organismo para decir, no, voy a cambiar esto. No, actualmente ya cada uno de los organismos que rigen cáncer de mama, cáncer de tiroides, sarcomas, van dando los principios para cada tipo de cáncer, ¿no? Pero eso es algo que ya está marcado, ¿no? La excisión del tumor primario, margen tridimensional. Eso significa dejar libre de tumor, ¿no? El objetivo siempre va a ser la curación en el término de que la cirugía tiene que ser bien indicada, lo que les mencionaba. O sea, nosotros tenemos que saber cuándo a ese paciente lo vamos a operar y que le vaya bien. La morbilidad. O sea, antes nuestras cirugías eran muy cruentas, eran muy grandes, duraban 10, 12 horas y al paciente le iba mal o no teníamos paciente para el final de la cirugía. Hoy hay que saber que la morbilidad tiene que ser aceptable. Si la mortalidad es más elevada, ¿qué beneficio tiene de llevar ese paciente a cirugía, no? Obviamente el control del tumor primario y los ganglios regionales. Obviamente manejar un campo perioperatorio limpio, ¿no? Obviamente hay algunos tumores, el cáncer gástrico, el cáncer de colon, el cáncer de ovario. Si nosotros hacemos o no cuidamos la pared abdominal, probablemente vayamos a sembrar células neoplásicas al momento de cerrar. Entonces, hay que tener en cuenta de que tener limpio esa parte y proteger, ya sea con segundos campos, que es propiamente de técnica quirúrgica, para cuidar esa pared abdominal, ¿no? O, por ejemplo, los sarcomas, ¿no? Yo he visto muchas malas biopsias realizadas por personal que no está capacitado para realizar biopsia de sarcomas y entonces la biopsia está mal tomada, no tiene principios quirúrgicos, no tiene principios de la longitud de la extremidad. Entonces, cuando tú tienes que corregir eso y hacer una cirugía radical, probablemente se pierda más tejido sano de lo que se tenía que perder por una biopsia mal realizada. Entonces, desde ahí tenemos que saber cómo realizar este tipo de procedimientos. La manipulación de los tejidos siempre es tratar de no romper. Entre más íntegro salga el tumor, es mejor para el reporte de patología, la etapificación y obviamente no desprender e implantar células tumorales. La disección de los ganglios regionales se hace de centípedo, es decir, nosotros para cada historia natural de un tipo de cáncer ya sabemos hacia dónde va a migrar el cáncer, cuáles son los ganglios regionales primarios, secundarios, es decir, nosotros tenemos el conocimiento y hacia eso vamos a hacer la linfa. Hoy en día está muy marcado el ganglio centinela, ¿no? Ya se puede hacer por linfografía, por azul patente, o sea, hay muchas formas de hoy poder hacer ganglios, ya no completamente los regionales totales, sino la biopsia de ganglios. El control vascular temprano es bien importante para todos los procedimientos. Una orquiectomía, una alta cordón espermático, es aceptable y es lo recomendado para un paciente que por un cáncer de testículo, ¿no? El procedimiento en el cual infundimos solución para lavar y lisar las células tumorales, hay muchos oncólogos que tienen mucho problema con este enunciado. ¿Por qué? En cáncer de mama está completamente aceptado que al acabar la mastectomía, nosotros la vemos para barrer con esas células tumorales, incluso con la parte del tejido adiposo que queda como resto. Algunos médicos, por ejemplo, en un cáncer gástrico, en un cáncer de ovario, pues ya está regado, ya no lavan, ¿no? Porque el cáncer se diseminó por la cavidad peritoneal. Entonces, y ellos piensan que es complementar. Entonces, no todo el lavado, esto es como muy pelea. Y lo que les manejaba, durante una laparotomía, proteger los bordes de la pared abdominal. Ya les manejaba la cirugía citorreductora. Después de recibir una cirugía, biopsia, van a quimioterapia y otra vez intentar la citorreducción, es decir, quitar donde se inició el origen del tumor para que le pueda beneficiar al paciente. Paliativa, con el afán de ayudar al paciente. Recuerden que todos nuestros pacientes caen en diferentes etapas del proceso oncológico. Algunos van a ser para cuidados paliativos, otros para cuidados curativos. O sea,
Hay quien va a aceptar que puede hacerse más por él. Y hay pacientes que no, que desafortunadamente entonces el control del dolor es indispensable, que nuestro paciente no tenga ninguna molestia, ¿no? Y sobre todo, encaminado a que él tenga una mejor calidad de vida si es poco ya el tiempo que queda de ella, ¿no? En la reconstrucción y rehabilitación, lo que les mencionaba, ya es un precepto mantener la función y la estética sin que ésta comprometa la recepción oncológica. Hay ya de prácticas para realizar esto, ¿no? Les digo, ya no son cirugías tan grandes o mórbidas que dejaban al paciente con una secuela terrible, ¿no? Vamos a hablar a la última parte de la charla, lo que es la quimioterapia y la radioterapia. Son conceptos básicos que me gustaría que conocieran porque son muy importantes. La quimioterapia en adyuvante es el primer paso para reducir el tamaño del tumor antes del tratamiento principal, que en este caso va a ser la cirugía. Entonces, todo lo que nosotros demos antes de la cirugía se llama adyuvancia, ¿no? Entonces, esto va a ser antes de que nosotros ofrecemos. Regularmente lo utilizamos para un tumor muy grande o que ya está metastásico y que intentamos que se reduzca, que se disminuya la siembra tumoral y poderlo llevar a cirugía. La quimioterapia adyuvante estaba regularmente después de la cirugía. Entonces, es para contraatacar la enfermedad o si en el control del tumor primario y los ganglios locorregionales salían positivos, tratarlos con quimioterapia. La quimioterapia de inducción o conversión es muy utilizada también. Es algo que nosotros, lo que le mencionaba, es un paciente que en el principio no era operable, por así decirlo, era irresecable y nosotros lo tratamos de convertir. Es decir, que disminuya el tamaño tumoral, la profundidad del tumor o los ganglios regionales, ¿no? Entonces, por eso van a quimioterapia de inducción o conversión. Como ejemplos básicos, cáncer gástrico, cáncer de páncreas, para esta cirugía. La quimioradioterapia concomitante es va quimioradio para efectuar y potenciar en afín estos dos tratamientos. Un claro ejemplo de esto es para tumores de cabeza y cuello y cáncer de recto, el que puede ser tratamiento definitivo o tratamiento como preantesala a la cirugía. Y la quimioterapia paliativa es un paciente que no se va a intervenir, que la enfermedad tumoral es grande, que hay enfermedad metastásica a distancia, que las condiciones generales del paciente no lo permiten para después intentar una cirugía. Entonces, no es curativa, es para mejorar o disminuir esa carga tumoral, puede estar mejor y que no tenga tantas complicaciones por la actividad tumoral que él tiene. Y bueno, y la radiación, la radioterapia, ¿cómo va a actuar? Va a actuar modificando y destruyendo y alterando el ADN de las células, generando pequeñas rupturas y estas evitar que se sigan desarrollando, ¿no? Entonces va a evitar que se dividan, que sigan creciendo y provoca la muerte. Hay dos muy fáciles, la externa o radioterapia con rayo externo, es todo lo que se va a dar a través de máquinas de alta energía, la 3D, la IMRT, son formas de esta radioterapia, o la interna que es la braquiterapia, es en la que se va a colocar un dispositivo en el cuerpo y se va a través de este dar los rayos al órgano que nosotros necesitemos. Claro ejemplo de esto es el cáncer cervicouterino que muchas veces se trata con braquiterapia a través de la cavidad vaginal. Y bueno, para terminar, esta frase, ¿no? En el mundo de la cirugía oncológica, la biología es rey, la selección de los casos la reina, las técnicas quirúrgicas y las maniobras son los príncipes y princesas. Ocasionalmente el príncipe y la princesa tratan de usurpar el trono. Casi siempre fallan en derrocar las poderosas fuerzas del rey y la reina. ¿Qué quiere decir esto? Que la biología molecular marca y siempre va a ser la tendencia de nuestro cáncer y la selección del caso va a ser lo que podamos hacer con ese paciente. Si nosotros conocemos la biología molecular, tenemos un caso bien seleccionado, sobre eso podemos actuar nosotros, pero nada está antes de esa parte, como son las técnicas quirúrgicas o realizar este procedimiento osado. Si no conocemos la biología molecular de ese tumor, probablemente nosotros vayamos a fallar con la cirugía que elijamos para tratar a ese paciente. Entonces, lo primero es quién manda, ¿no? El rey y la reina. Entonces, así es fácil. Todos los demás estamos por abajo y no somos Dios para poder decidir que una técnica quirúrgica o que una maniobra o que el tratamiento va a estar así sin conocer la verdadera historia natural de la enfermedad.
pues les agradezco a todos. No sé si tengan alguna pregunta para nosotros, para ustedes. Doctor Juan Carlos, muchísimas gracias. Yo creo que fue una revisión muy completa, especialmente para médicos en formación o médicos ya que desconocíamos todo este mundo de la cirugía oncológica. Entonces, dejamos a disposición el chat para que ustedes, si quieren redactar la pregunta o si quieren encender micrófonos, creo que también es la oportunidad. Indiscutiblemente, esto es un